Amén. Bien. Vaya tomando su asiento, vaya tomando su asiento. Aleluya. Está hermosa la iglesia del Señor, amén. Aleluya. Aleluya. Tome su asiento, vaya sentándose, póngase cómodo. Amén. Aleluya. Todos sentaditos, por favor. Ponga en silencio su celular. ¿Ya? Dile al que está a tu lado, hemos venido a adorar al Señor. Hemos venido a darle a Él. Pero también hemos venido a recibir de Él. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Bien, los niños pueden pasar, ¿ya? Todos los niños pueden pasar y los más grandecitos se quedan con nosotros, amén. Amén. Sí, bien. Póngame atención. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Es una iglesia bendecida. Amén. Con un pastor guapo. Eso. Amén. Bien. Por favor, hermano, quédese en su puesto, tome atención, ¿ya? Porque hemos venido a aprender, amén. Así que le pido que tenga a su hijo ahí tranquilito. Ya, los papás tienen que ser capaces de tener a su hijo al lado. ¿Amén? ¿Se ríen algunos? ¿Ya? Así que tenga a su hijo ahí, ordénelo, ¿ya? Denle una pastilla, no sé. ¿Ya? Pero tenga ahí a su hijo. Por favor, no se pare, no se vaya para allá, para atrás. ¿Ya? No, venga, tome atención. ¿Amén? Sí, porque aprecia, a mí me lleva tiempo hacer una enseñanza, ¿amén? ¿Amén? Entonces no venga, se va para atrás, sale para allá, no, hermano, venga a aprender, honre la enseñanza, ¿ya? ¿Amén? Porque sepa que no es fácil hacer una enseñanza, ¿ya? Y yo le dedico mucho tiempo a esto para que usted pueda ser bendecido. ¿Amén? Amén. Bien. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este día hermoso, por tu iglesia hermosa, Señor. Padre, instrúyenos con tu palabra. Señor, aconséjanos, endereza nuestros caminos torcidos, Señor. Padre, examina nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y haznos, Señor, un mejor siervo, un mejor ministro, un mejor hombre de Dios, una mejor mujer de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, haznos mejores esposos, mejores esposas, Señor, mejores hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Haznos una mejor iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien. Aleluya. Busquen su Biblia, Ezequiel capítulo 29. Ezequiel capítulo 29. Verso 1 al 7. ¿Amén? Bien. Antes de comenzar, vamos a conocer a quienes nos visitan hoy día. ¿Amén? Levante su mano todos los que hoy día vienen por primera vez. Mira, hay harta gente hoy día que viene por primera vez. ¿Su nombre? Silvia, Stephanie, Carlos. Démosle un aplauso a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Amén.
Sean bendecidos, yo les conozco, ¿ya? Pero sean bendecidos, siéntanse cómodos, ¿ya? Congregación Cristiana Tierra Santa les recibe con mucho amor, ¿ya? Y con mucho aprecio. ¿Amén? Amén. Amén. Bien. Somos buenos para los churrascos, para los completos. Va, se me fue, estaba pensando y se me acordé del Miguel y del Santiago el viernes. Somos buenos para las salchipapas. Ya, amén. Bien, está también con nosotros Esteban, ¿cierto? Que llegó el domingo pasado, llegó medio tardecito, pero iban pasando. El Señor los metió para adentro, dijo, un viento me metió para adentro. No, era el Señor. Amén. Demos un aplauso también a Esteban, que está con nosotros hoy día. Amén. Amén. El Señor es bueno, hermano. El Señor respalda la obra. Amén. Amén. Sí, porque la Biblia dice que la iglesia oraba y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y eso es lo que estamos viviendo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bien. Vamos entonces con Ezequiel capítulo 29, verso del 1 al 7. Dice, versión Reina Valera: en el año 10º, en el mes 10º, a los 12 del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo, hablando Ezequiel, ¿ya? Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí, yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, repita después de mí, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo me lo hice. Yo pues, dice el Señor, pondré anzuelos en tus mejillas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la haz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado a las bestias de la tierra, y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy el Señor, por cuanto fueron bordón de caña a la casa de Israel, cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Y cuando se recostaron sobre ti, te quebraste y los deslomaste enteramente. Amén. Amén. Bien. El título del mensaje de hoy se llama La fuente original. Repita después de mí, la fuente original. Ezequiel capítulo 29, verso del 1 al 7, lo que acabamos de leer, ¿ya? Rápidamente, para contextualizar, ocurre dentro del siglo VI, V antes de Cristo, año 538, 536, ya aproximadamente. Israel, el pueblo escogido de Dios, está amenazado, escuche bien, por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, el cual nos viene a esclavizar, el cual nos viene a destruir, y no solamente destruir, sino que llevarlos como esclavos a Babilonia. En ese momento, escuche bien, Israel se siente amenazado. Israel se siente en angustia, confundido. Se siente, digamos, en problema, en opresión. ¿Y qué es lo que hace? Mire, escúcheme bien. Israel, ¿qué es lo que hace? Busca ayuda. Como cada uno de ustedes, ¿cierto? Y yo, cuando nos vemos amenazados, cuando vivimos procesos de angustia, de problema, de dificultad, usted y yo buscamos ayuda, buscamos en quién poder sostenernos. Y eso es lo que hace Israel. Pero Israel falla, Israel peca en buscar ayuda, no en la fuente original de su ayuda, no en la fuente original que era su protección. Porque la fuente original de protección, de ayuda, de poder para Israel, para el pueblo de Dios, era Dios. Repita después de mí, la fuente original es Dios. Entonces mire, escuche bien, Israel era el pueblo escogido de Dios.
ellos y por ellos, pero aún así, cuando vino el momento de crisis, buscaron una fuente sustituta, buscaron ayuda, no a donde tenían que hacerlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, tenemos que velar por saber y por poder recurrir a la ayuda que tenemos que recurrir. Es decir, usted no puede buscar una fuente sustituta cuando la fuente original lo tiene todo para usted. ¿Me está escuchando? La fuente original lo tiene todo para usted. Usted no es necesario ir a buscar a otro lugar, hermano. No hay necesidad de buscar protección en otro lugar. Porque si el Señor no está, en vano vela la guardia. Mire lo que dice la palabra. Si el Señor no está, en vano vela la guardia. Es decir, no hay fuente que pueda sustituir la fuente original. ¿Quieres un buen negocio? ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres ser próspero en tu matrimonio, con tus hijos? Ve a la fuente original. ¿Quieres un matrimonio exitoso? Ve a la fuente original. No hay necesidad. Más bien, no hay fuente que pueda sustituir nuestra fuente original. ¿Amén? Entonces, mire. ¿Por qué? ¿Por qué abandonamos la fuente original? ¿Cómo es que Israel llegó? ¿Cómo es que Israel llegó a poner sus ojos en una fuente sustituta? ¿Cómo es que usted y yo llegamos muchas veces a abandonar esa fuente que tiene todo y vamos en pos de otras fuentes? Mire, yo, según lo que leímos, entiendo lo siguiente. Israel no supo manejarse en la crisis. Diga aleluya. ¿Cuántos viven crisis aquí? ¿Cuántos tienen momentos difíciles? Tenemos que saber manejarnos en la crisis. Tenemos que saber vivir la crisis. Porque la crisis va a venir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el problema es que no sabemos vivir, no sabemos conducirnos, no sabemos dirigirnos en los momentos de aflicción. Y eso es lo que le pasó a Israel. Se sintió amenazado, se sintió acorralado. Los enemigos ya venían. No supo manejarse en la crisis. Y a tal punto que llegó a buscar en una fuente sustituta alianza y protección en pos de sus enemigos. Entonces, mire, el pueblo de Dios, desde sus comienzos, generalmente no supo manejarse en los momentos de guerra, en los momentos de crisis y en los momentos de dificultad. Que ese no sea nuestro error también, hermano. Hay ciertos puntos que nos llevan a sacar nuestra mirada de nuestra fuente original de protección. Nuestra fuente original de poder, que es Dios. Y nos llevan a conectarnos con fuentes sustitutas. Mire, una de esas cosas, como bien lo dijimos, es no saber manejarnos en la opresión y en los momentos difíciles. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, nos dañan los momentos difíciles. Es decir, nos hacen retroceder más que avanzar. Nos hacen separarnos más de Dios en vez de acercarnos más a Él. Lamentablemente, no sabemos manejarnos en la crisis. Los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando comenzaron a predicar en el primer siglo de nuestra era, escuche bien, sufrieron una gran persecución, hermano. Había mucha opresión en contra de ellos. No era fácil para los apóstoles, no fue fácil, hermano, para la primera iglesia. Ellos vivieron crisis.
Muchos de ellos fueron asesinados. Sufrieron la persecución de la religión de la época, del judaísmo rabínico del primer siglo, pero también sufrieron la persecución del sistema de Roma, del gobierno de aquellos días. Es decir, hermano, los apóstoles sí vivieron opresión, sí vivieron crisis, pero escúcheme bien, la opresión que ejercía la crisis no fue más grande que la opresión que ejercía la palabra de Dios sobre ellos. ¿Me está entendiendo? Sí. La palabra que Dios un día te dio, la palabra que Dios un día te dio, escuche bien, no puede ejercer, o sea, tiene que ejercer más opresión en ti que la opresión que ejerce el problema. Viene la enfermedad, vienen los momentos difíciles y pareciera que la palabra del Señor toma menos fuerza. Cuando la palabra del Señor tiene más poder que la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la palabra del Señor tiene más poder que cualquier cosa, entonces, hermano, la palabra de Dios, la voz de Dios, tiene que ejercer más opresión que tu problema en tu vida. Eso fue lo que pasó con los apóstoles. Ellos tenían una palabra, ellos tenían una misión, ellos tenían un llamado. Y ese llamado, esa palabra, ejerció más opresión en ellos que la opresión que ejercía Roma, que la opresión que ejercía la persecución. Mi pregunta es, la palabra que Dios un día depositó en tu vida, la palabra que tú aprendes todos los domingos, ¿cuánta opresión, cuánta presión está ejerciendo en ti? ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? La palabra debiera ocupar más lugar en nuestra vida que el momento difícil, que el problema. Porque la palabra de Dios tiene más poder que cualquier circunstancia. ¿Por qué dudar de la palabra de Dios? Amén. Entonces, mire, en los días de los apóstoles la persecución era grande. El imperio romano era grande. Los religiosos de la época eran grandes. Pero el Dios que tenían los apóstoles, para ellos, era más grande. La voz que un día había marcado su vida, para ellos era más grande. Para mí, hoy día es más grande la voz de Dios que cualquier opresión que pueda venir a mi vida. Por eso no nos amedrentamos en la enfermedad. Por eso no nos amedrentamos en el momento difícil. Porque sabemos que nuestro Dios es más grande que lo que pueda acontecer alrededor de nuestra vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Creo también, hermano, que llegamos a la fuente sustituta porque no sabemos lo que es la crisis. No sabemos por qué Dios permite la crisis. Porque de alguna manera Dios permite el momento difícil. Amén. De alguna manera Él lo hace. Él lo permite. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Dice, Jesús dice, los puros de corazón verán a Dios. Repita después de mí, los puros de corazón verán a Dios. La palabra puro en griego es cátaros. Y es una frase griega utilizada, escuche bien, para el proceso de refinar el oro. Cátaros. Era la frase que utilizaba el idioma griego para referirse a un oro siendo purificado. Entonces mire lo que dice Jesús. Los puros, los cátaros, aquellos que sean procesados,
Aquellos que sean refinados como el oro verán a Dios. Sí, la crisis tiene que venir para forjar en ti algo, para sacar de ti toda impureza. Dios debe asegurarse de que tú estás aquí no por un beneficio, no por los panes y los peces, sino porque lo amas a Él. Él está buscando corazones puros. Y un corazón puro se ve ¿dónde? En la crisis. En el momento difícil. Yo doy gloria a Dios por todos aquellos que han vivido momentos difíciles en la iglesia y aún así han perseverado. Ellos verán a Dios. Verán a Dios. Es una promesa de Jesús. Mire, no sabemos que los problemas son el fuego que nos están refinando. No entendemos que la crisis es el fuego que está purificando nuestra vida. Gloria a Dios por la crisis, porque ella endereza nuestro corazón, purifica nuestra vida. Éxodo 27:20 dice que la lámpara, la menorá, ¿ya?, que estaba en el tabernáculo o en el templo, tenía que ser encendida con aceite de olivos machacados. Repita después de mí: olivo machacado. Sí, lo que hacían, tomaban el olivo, tomaban el fruto del olivo, las ramas del olivo, y eran prensadas. Las más machacadas era el aceite más puro. Y ese era el aceite ocupado para la unción. Y ese era el aceite ocupado para ungir y consagrar a un sacerdote. Y era también el aceite usado para prender la menorá, para prender la lámpara del Señor. Es decir, el momento difícil, la opresión viene a machacarte para que de usted pueda salir aceite puro. Aleluya. Cuando usted es machacado, Dios puede ver si su aceite es puro. O si usted está aquí, solamente porque le gusta estar, solamente porque le gusta recibir. No, Dios permite que usted sea machacado para ver cuán puro es tu aceite. Y si tu aceite es puro, entonces ese aceite te puede ungir. Entonces ese aceite prende la lámpara. Olivos machacados. La crisis ha venido para que usted pueda soltar aceite puro, forjar carácter. Escúcheme bien, iglesia, la unción no da carácter. La unción es poder de Dios, pero no es carácter. Entonces usted tiene que forjar carácter, y Dios lo hace por medio de la crisis, porque es en medio de la crisis donde usted es confrontado a manifestar los frutos: paciencia, templanza, bondad, benignidad, dominio propio. Ahí es donde usted forja carácter. Y mientras más carácter tenga, entonces está capacitado para recibir más unción. ¿Me está entendiendo? Dios no le da más unción porque usted no tiene el carácter para recibirla. Entonces tiene que venir el momento difícil para forjar carácter en usted, para forjar un hombre maduro en usted, un hombre paciente, con templanza, con amor, con dominio propio, para entonces Dios poder derramar más sobre usted. Porque usted no le va a dar más a su hijo si no tiene carácter. ¿Me está entendiendo? La crisis ha venido para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a mayor presión, más puro es tu aceite y más aceite sale de ti. Aleluya. Más pura es la revelación de Dios. Más luz ves. Si el olivo no era machacado, no había
por el proceso de prensa. Aleluya. Hermano, la finalidad del desierto no era ser un cementerio de esclavos, sino un entrenamiento de guerreros. Fue en el desierto donde Dios entregó sus leyes. Fue en el desierto donde Dios constituyó su reino. Fue en el desierto donde Israel formó su ejército, hermano. Tenemos que cambiar la perspectiva de lo que es el desierto. Es en el desierto, hermano, donde Dios comienza a formar en ti. Tenemos que entender que no solo estamos formados por dones, sino que también por frutos. Aleluya. Pablo dice, 2 Corintios 4:17, la tribulación causa en nosotros un mayor nivel y peso de gloria. Creo que también, escúcheme bien, vamos a la fuente sustituta y abandonamos la fuente original sencillamente porque nos falta fe. No creemos y no tenemos fe en nuestro Dios. Porque si tuviéramos fe, dijo Jesús, le diríamos a aquel monte, muévete, y se movería. Pero viene la amenaza, viene el peligro y nos falta la fe. Dejamos de confiar en Dios, hermano. Dejamos de creer en Él. Sencillamente, no confiamos, no tenemos fe. Si usted no tiene fe, usted no tiene certeza de lo que se espera, ni convicción de lo que no se ve. Dile al que está a tu lado, necesita fe. Pedro dijo, Señor, aumentanos entonces la fe. Aumentanos la fe entonces, dijo Pedro. Esos son buenos. ¿Ah? Aumentanos la fe entonces, Señor. Mire, ¿por qué no tenemos fe? Romanos 10 dice que la fe proviene por el oír, ¿qué? Dígalo fuerte, proviene por el oír. La palabra de Dios. ¿Del pastor? De Dios. Dígalo fuerte, de Dios. De Dios. Y usted tiene que entender que la palabra oír, mire, la fe proviene por el oír la palabra de Dios. Yo quiero que usted me diga fuerte la palabra oír en hebreo. Shema. Que significa escucha y... Eso, están entrenaditos. Escucha ahí. Entonces, la fe viene por el oír, por el escuchar y obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermano, hay dos problemas. Unos oyen, pero no obedecen. Si usted puede venir todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. Y puede escuchar, escuchar, escuchar. Y puede llorar y llorar y llorar. Y puede hablar en lengua. Pegarse una... No me malentiendan. Se ha pegado su lancita de acá. Sí. Es que, hermano, escuche bien, usted puede hacer todo eso, pero el Señor dice en el profeta Ezequiel, pondré mi espíritu dentro de ustedes, mire, para que obedezcan mis mandamientos. Es decir, la señal del Espíritu Santo en nuestra vida es que caminamos en obediencia. No es el Rabashanda, Ribacoa. No, hermano. Aleluya por esos momentos, ¿amén? Aleluya por la manifestación del Señor. No me malentiende, hermano. Ya no estoy en contra de eso. Ya, si yo también me veo ahí.
Pero quiero establecer prioridades. Entonces, hermano, unos escuchan, pero no obedecen. Y eso es no tener fe. El apóstol Santiago, el jefe apóstol, dice, tú tienes fe, yo tengo obras. No, el hombre era bueno. Muéstrame tu fe, dice, y yo te mostraré mi obra. ¿Tú crees? Hasta los demonios creen, dijo Santiago. Así que da lo mismo cuánto creáis, porque los demonios creen y tiemblan. Hay algunos que ni tiemblan. Entonces, hermano, eso no es fe. Si usted está escuchando y no está obedeciendo, no es fe. No tenemos fe porque ni siquiera sabemos lo que es la fe. Santiago dice, no solo sed oidores, sino hacedores de la palabra. Aleluya. Clamo, Señor, que se levante esa generación, porque esa es la generación que está esperando este planeta. La tierra clama por la manifestación de los hijos, por gente que viva como el Padre quiere que vivan. Ahora hay otros que es peor, que ni siquiera escuchan. En un lado tenemos los que escuchan y no obedecen, pero del otro lado el peor son los que ni siquiera escuchan. Escuchan cualquier cosa, pero menos palabra de Dios. Le creen a cualquier cosa, a cualquier pensamiento, a cualquier voz, pero menos a la palabra de Dios. Eso es no tener fe. Si usted no escucha palabra de Dios, olvídese que va a tener fe, hermano. Nos falta escuchar palabra. Nos falta leer la Biblia. Nos falta estudiar, hermano. Nos falta congregarnos. Nos faltan buenos maestros. Por eso Pablo se presentaba así, perito, arquitecto del púlpito. Porque había palabra en el hombre. Había revelación en ese hombre. Entonces la gente que lo escuchaba tenía fe. Porque había palabra de Dios y no palabra de hombres. Mire, como no hay palabra, no hay fe. Y tampoco sabiduría. Porque la palabra de Dios es la sabiduría. Si no hay palabra, no hay fe, no hay sabiduría. Escuche bien. Cuando no está la sabiduría de Dios, usted comienza a andar bajo la sabiduría humana. Porque si usted carece de sabiduría del cielo, va a caminar, se va a manejar, va a proceder con sabiduría humana. Y una vez que usted camine con la sabiduría humana, va a actuar por medio de lo que ante sus ojos y razonamiento natural parece correcto. Y déjeme decirle, hermano, muchas veces lo que tú ves, lo que tú razonas delante del Señor no es real. Dios puede romper con tu razonamiento. Amén. Entonces, hermano, ¿qué nos falta? Nos falta palabra. Nos faltan buenos maestros. Nos falta hambre por la palabra de Dios. Diga hambre. Me gustaría, hermano, que usted dedicara tiempo al estudio de la palabra. Le aseguro que va a ser bendecido. Le aseguro que va a ser bendecido. Hermano, mire, por eso mi desafío es enseñarle solo la palabra. Si la palabra es pura, tu fe será pura. Mientras más pura es la palabra que escuchas, más pura es tu fe. Mientras menos adulterada por los hombres es la enseñanza que estás escuchando, más pura es tu fe.
Entonces, ¿da lo mismo dónde congregarse? Cuidado. Cuidado. ¿Da lo mismo qué predicador escuchar? Cuidado. Mientras más pura es la palabra, más pura será tu fe. Si la palabra que usted escucha está llena de tradiciones de hombres, su fe es una fe que no proviene del Espíritu de Dios, sino de la tradición humana. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Por eso, hermano, escúcheme bien, no podemos leer la Biblia como queramos. Hermano, hay que dedicarle tiempo al estudio. Si usted no estudia bien, su fe no es pura. No podemos seguir creyendo. Escuchen, le voy a dar... A ver, le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo le voy a dar. No podemos seguir creyendo que cuando Jesús le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar, no podemos seguir creyendo que había un gallo en el templo cantando ¡Cocorocó! Falta estudio. ¿Sabe quién era el gallo que cantaba? Era el sacerdote levita, que entregaba las llaves al sacerdote que venía a abrir el servicio en la mañana. Ese sacerdote en la mañana cantaba Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No solo canto bien, canto en hebreo también. Shema Israel. O sea, ese era el gallo que cantaba, hermano. Entonces, hermano, mire, si en esas pequeñas cosas no sabemos lo que realmente dice, ¿cuánto más en otras? ¿Ve que nuestra fe no es pura? ¿Cuántos saben el ladrón en la noche? Vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cierto? Pensamos que Jesús viene encapuchado. ¿Ah? Y entra por la puerta agachada. ¿Quién era el ladrón en la noche? Era el sacerdote supervisor de los sacerdotes que tenían que mantener la menorá encendida. Había una labor que hacer, había un sacerdote establecido para que la menorá, la lámpara del templo no se apagara. Y esos sacerdotes tenían un supervisor. Y ese supervisor le llamaban el ladrón en la noche, porque él venía tipo 4 o 3 de la mañana y si los pillaba durmiendo, los prendía, hermano, les prendía la ropa. Y ellos salían a popín pelado para afuera. Y toda la gente decía, los pilló el ladrón en la noche. Entonces el ladrón en la noche es Cristo supervisando tu vida, si estás encendiendo la lámpara o si te quedaste dormido. Si en esas pequeñas cosas, ¿cuánto más en otras? Necesitamos estudiar la palabra. Porque mientras más pura es tu fe. Amén. Hay gente, hermano, hay etíopes allá afuera, necesitadas de un Felipe que le interprete correctamente la Escritura. Hay gente afuera sedienta de un Felipe que interprete correctamente la Escritura. ¿Amén? Amén. ¿Vamos a hacer esa iglesia Felipe? Amén. Tenemos 2. ¿Ah? Aleluya. Entonces, hermano, cuidado, porque es más complejo de lo que pensamos. Podemos estar enseñando algo que no es fe, pensando que sí lo es. Y esto es grave, porque sin fe nadie verá al Señor.
Entonces, como no hay verdadera fe, como no hay verdadera palabra, no hay sabiduría del cielo, y todo lo que hay es sabiduría de hombre. Cuando usted comienza a caminar por la sabiduría humana, entonces va a escoger seguramente la fuente sustituta. Es ahí, cuando andamos con la sabiduría humana, es ahí cuando somos seducidos por la apariencia, ¿dije bien? Apariencia de la fuente sustituta. Egipto se veía un gran aliado, pero eso era ante los ojos humanos. Egipto tenía grandes tesoros artísticos, una civilización poderosa para aquellos días y un poder militar famoso en todo el mundo. Pero eso no era todo. Igual fueron vara de caña para Israel. Es decir, fueron vara de caña. La vara en la Biblia es autoridad. Es decir, fueron una autoridad que en el momento que se apoyaron de ellos se quebró. Era una autoridad falsa. Israel fue seducido por su fuerza militar, por su apariencia física. Tenían muchas cosas buenas, pero eran malos. Escúcheme, hay gente que tiene muchas cosas externas, buenas, pero en su corazón son malos. Son malos, hermano. Padres, cuando entreguen a sus hijos en matrimonio, vea bien a quién está entregando sus hijos. Puede tener auto, puede tener casa, pero puede ser malo. ¿Me está escuchando? No podemos caminar por las apariencias. Israel caminó en la apariencia de Egipto y falló. Jesús dice, haced juicio. Perdón, dice, haced justo juicio. Sí, porque también la gente, a mí nadie me juzga, solo Dios. No, hermano, eso no es bíblico. ¿Amén? Lo que sí Jesús establece es hacer justo juicio, no según las apariencias. Eso es lo que dice Jesús. Pero Israel no hizo un justo juicio. La apariencia militar, los caballos de Egipto, los embobaron. Así muchas veces usted y yo somos seducidos por la fuente sustituta por causa de no hacer un sano y justo juicio. No juzgues según la apariencia. Dile que está a su lado. No juzgues según la apariencia. Escúcheme. Ese trabajo que te están ofreciendo puede ser un gran sueldo, pero no juzgues según las apariencias. ¿Amén? Esa está para cuando me muera. Anótela ya. Israel cayó en el engaño de las apariencias. Fueron seducidos por los recursos terrenales, olvidando que tenían a su merced, Felipe, recursos celestiales. Mira Israel, hermano. Qué terrible. Fueron seducidos por recursos terrenales, olvidando que tenían a su merced recursos celestiales. Prefirieron los caballos de Egipto que el poder de Dios. Si usted lee la carta, hermano, de Gálatas, de principio a fin, se va a dar cuenta que esta comunidad, esta iglesia de Gálatas, tuvo el mismo problema. Constantemente eran seducidos por los métodos humanos. En la iglesia de Gálatas, escúcheme, en la iglesia de Gálatas se levantó un grupo promocionando la circuncisión de la carne. Y Pablo estableció que la verdadera circuncisión era la del corazón. Pero la iglesia de los Gálatas constantemente era seducida
a ceder a esos métodos de hombre. Porque la iglesia constantemente es seducida a caminar bajo métodos humanos y olvidar los recursos celestiales, los métodos del Señor. Usar los métodos carnales, usar métodos de la carne, ya sea como la circuncisión de la carne, ya sea como apoyarte en recursos humanos, usar métodos humanos, escúcheme, usar métodos humanos para ser parte del reino no es bíblico. Y ese fue el pecado de Israel y era el pecado que había en Gálatas. Apoyarse en métodos carnales olvidando los métodos y los recursos celestiales. Por eso es imprescindible entonces, hermano, educarte en los caminos y métodos del Espíritu Santo. Pero para eso, usted también tiene que reconocer cuáles son los caminos de la carne. Tenemos que aprender a reconocer cuando andamos caminando por nuestros propios medios y fuerzas, porque Dios dice que no es con nuestra fuerza, sino con su Espíritu Santo. ¿Amén? Aleluya. Repita después de mí, tenemos que volver a los recursos del cielo, a la fuente original. Yo se lo enseñaba. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, ¿qué hizo la iglesia? En Hechos capítulo 12. La iglesia oró. Que la iglesia de Hechos sabía que tenía recursos celestiales que eran más poderosos que un recurso terrenal. Pedro, uno de los líderes, preso. Y la iglesia no fue a pagar la fianza. No fue al emperador de Roma a hacer negociaciones. No, ellos oraron. Ellos no confiaban en los métodos de la carne. Para ellos los métodos del Espíritu eran más poderosos. ¿Y qué pasó? Fue un ángel el que sacó a Pedro de la cárcel. Porque cuando tú buscas los recursos celestiales, respuestas celestiales vas a tener. El problema es que usted quiere respuestas celestiales, pero buscando métodos carnales. Miren lo que dice Juan capítulo 18. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y ahí se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Esto ocurrió después de que Pedro negó a Cristo. Miren lo que hizo Pedro. Una vez él negó a Cristo, se fue a parar a una fogata hecha por hombres, porque tenía frío. Pero el fuego que él necesitaba no era un fuego de hombres, era el fuego del Espíritu Santo el que había perdido. Así hay muchos Pedros buscando calentarse en fuegos de hombres, cuando el único fuego que va a calentar tu vida, tu alma y tu corazón es el fuego del Espíritu Santo. Deje de buscar fuego en el hombre y comience a buscar el fuego que verdaderamente enciende tu alma y tu espíritu. Y ese es el fuego de la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, Pedro fue a buscar fuego al pueblo. Un fuego creado por hombre, hermano. Porque a falta del fuego de Dios, bienvenido es el fuego del hombre. Aleluya. A falta del fuego de Dios, bienvenidos son las... No lo quiero decir. Bienvenido es el cine adentro de la iglesia.
fuego de Dios, bienvenido, hermano, es las luces, los fuegos artificiales adentro de la iglesia. Fuego extraño. Porque no hay palabra, porque no hay fuego. Fuente sustituta, porque no hay fuego. Aleluya. Mientras más ausencia de Cristo, mientras más ausencia de su palabra, más fuego humano creamos en la iglesia. Dura es tu palabra, pastor. No podemos depender más de la estrategia, del método, que del ayuno y de la oración. Aquí está Mario, Pablo, que hacen rap cristiano, hacen música. No pueden depender más de la facha, no pueden depender más de las rimas, no pueden depender más de eso que de la oración y el ayuno. Tenemos que depender del fuego de Dios, de la palabra del Señor. No podemos depender más del poder de nuestras ideas que del poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Es tiempo de volver al fuego del Espíritu Santo. Si usted se fija, hermano, la fuente sustituta nunca actúa por medio de recursos celestiales, siempre carnales. Cuando Israel estuvo esclavo en Egipto, ¿se acuerdan? Mire qué tremendo, hermano. Que Israel fue a buscar ayuda a Egipto, a un país que lo había esclavizado a ellos. ¿Sí? Porque hay gente, hermano, hay gente que le gusta ir donde lo dañaron. Hay gente que sabe que su pasado es tormentoso, pero le gusta estar amarrado a ese pasado. Le gusta volver atrás. Le gusta recordarlo. Ese era Israel, imagínense. Iban a buscar ayuda donde aquellos que lo tuvieron esclavos los maltrataron, hermano. Hermano, si te maltrataron y saliste de ahí, no vuelvas. Aleluya. Cuando Israel estuvo esclavo en Egipto, todos sabemos que era cierto, era temporal. Lo aprendimos la semana pasada. Era temporal. Su tierra era Canaán, no Egipto. Era una tierra temporal, pero se convirtió en una fuente sustituta. Se olvidaron de la fuente original y Egipto se convirtió literalmente en una fuente sustituta para ellos. Pero mire cómo funciona la fuente sustituta, siempre con recursos terrenales. Israel, mientras estuvo en Egipto, escuche bien, todo lo que conseguían era por medio de su esfuerzo humano, todo lo que conseguían era por medio de su trabajo humano. Si ellos no trabajaban, si ellos no se esforzaban, si ellos no se mataban, no comían. ¿Y qué pasó cuando fueron a su fuente original? Ellos no trabajaban, ellos no se esforzaban y la comida caía ¿de dónde? ¿Ve la diferencia de la fuente sustituta y la original? Pero somos seducidos por la fuente sustituta. Pero en la original, todo llega. Porque en la original las bendiciones no las buscas, te alcanzan. Denle un aplauso al Señor. Ahora el gran problema, otro gran problema es que acudimos a la fuente sustituta porque en la crisis no sabemos esperar en Dios.
Isaías dice, el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas y levantará alas como las águilas. Entonces yo veo gente que dice, estoy esperando en el Señor, pero no tiene fuerza. Entonces realmente no está esperando en el Señor. Esperar en el Señor va a provocar en ti nuevas fuerzas. Entonces no sabemos esperar en Dios. No sabemos esperar en Él. La palabra esperar, ahí en el Antiguo Testamento en Isaías, es kavá. Y kavá significa juntar, ligar, unir. Es decir, esperar en Dios es esperar unido a Él. Esperar en Dios es no abandonar la oración, es no abandonar la congregación, es no abandonar a tu pastor, es no abandonar a tus hermanos. Eso es esperar en Dios. Esperar unido a Él. Sara, escuche bien, mire, Sara, ¿ya? Vamos a poner de ejemplo a las mujeres. ¿Dicen amén las mujeres? Amén. Mejor no lo hubiesen dicho. Sara es el mayor ejemplo de no saber esperar y de apoyarse en la fuente sustituta. ¿Cuántos se acuerdan? Sara y Abraham tenían un plan de Dios. Dios tenía un plan con ellos. Y era que de ellos iban a hacer un hijo. Pero Sara se impacientó. Se vio viejita. Y vio a su viejito. Entonces dijo, no, parece que aquí no va a pasar nada. Aunque tratemos, no va a pasar. Entonces a Sara se le ocurre la diabólica idea, se le ocurre la idea, ¿ya? Toma a su esposo, mira Felipe, toma a su esposo y le dice, esposo, te tengo un regalo. ¿Ya? Dice, como yo creo que no vamos a tener hijos, ¿por qué no pasáis con Agar nomás? ¿Ah? Y Abraham, ¿cierto? Como buen hombre, apártate de mí, Satanás, le dijo. ¿Ya? Entonces Abraham, ¿cierto? Lo pillaron malito de oración, malito de ayuno, y dijo, démosle nomás, po. ¿Qué le hace el agua al pescado? Tráeme a Agar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? El plan de Dios era un hijo de Sara y de Abraham. Pero la desesperación de Sara la llevó a una fuente sustituta llamada Agar. Y de esa unión nació Ismael. Y Ismael fue rechazado por la familia. Porque aunque la fuente sustituta te dé fruto, no es el fruto de la fuente original. La fuente sustituta te da fruto, mira, escúchame bien, te da fruto por medios carnales. Pero la fuente original, ni Sara ni Abraham podían tener hijos. Pero como estaban en la fuente original, lo tuvieron. Es decir, en la fuente sustituta vas a demorar menos. El camino va a ser más corto. Pero la respuesta va a ser meramente humana. En la fuente original te va a doler más. Quizás vas a esperar más. Pero la respuesta va a ser sobrehumana. Te va a doler más. Quizás vas a esperar más. Pero va a ser un milagro del cielo. Y no un producto humano. ¿Por qué Isaac cargó la promesa? Porque Isaac era el nacido del Espíritu. Eso es lo que dijo Pablo. Es decir, los frutos que puedas producir en la fuente sustituta no van a permanecer. Quizás vas a esperar menos. Quizás te va a doler menos.
pero no va a permanecer ese fruto. Dile al que está a tu lado. Dile, esposa, dígale a su esposo, dígale, esa es la esclava. Eso. Todos tenemos un Agar que nos seduce. Habla, Señor. Amén. ¿Me está entendiendo? La fuente original, hermano. Esa es la que te conviene. Vas a recibir respuestas del cielo. Aleluya. Entonces, hermano, es tiempo de darnos cuenta de qué fuente estamos bebiendo. ¿De la original o de la sustituta? En la fuente original nuestros recursos son Dios mismo. En la sustituta, recursos humanos. En eso confiaba el rey de Judá de Ezequiel 29. En los recursos de Faraón. En el dinero de Faraón. Pero en la fuente original no importa si hay o no hay dinero. Aleluya. En la fuente original no importa si hay o no hay dinero. No importa si hay o no hay posesiones. Porque no funciona la fuente original por medio de la racionalidad de este mundo, sino por la sobrenaturalidad del Señor. Aleluya. Así que cuando estás en la fuente original, no importa lo que en el mundo físico puedas ver. Porque los recursos de la fuente original no tienen nada que ver con este mundo, sino que están por encima de él. ¿Cuántas horas llevo predicando? Ya estoy terminando. ¿Sí? Cuando Israel salió de Egipto, nunca más dependió de recursos naturales. Todo les caía del cielo y comenzaron a vivir de la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren esa vida? Aleluya. Éxodo capítulo 3, Moisés no está en su fuente original. Él no había nacido para estar en Egipto. Él tampoco había nacido para ser un pastor de ovejas. Él había sido nacido para ser el libertador de Israel. Estaba en la fuente sustituta. Estaba en la fuente que menos le dolía. Pero en Éxodo capítulo 3, el Señor se le presenta. ¿Y qué es lo que le dice? Lo primero que le dice, quítate él, cansado, y échate un poquito de talco. ¿Ya? Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, has estado en la fuente sustituta toda tu vida. Ahora vas a comenzar a andar en la fuente original. Para eso tienes que quitarte el calzado de tus pies. Es decir, tienes que dejar de andar por medio de recursos hechos por hombres. Y tienes que comenzar a caminar por medio de la zarza ardiendo. Mi poder, mi Espíritu Santo. Eso es la fuente original. Acompáñame, Claudio. Volver a la fuente original es renunciar a hacer las cosas por medio de lo que nuestra inteligencia dice y comenzar a hacerlas mediante los medios de Dios. Eso es la fuente original. Cuando Moisés volvió a la fuente original, a Dios, el Señor le dijo, quítate las sandalias. Es decir, deja de caminar por medio de recursos humanos. Deja de confiar en los métodos humanos. Y comienza a vivir por los métodos de Dios. Póngame atención porque ya estoy terminando. ¿Cuántos están aprendiendo?
Mire, la madre de Moisés, pongan atención a los niños para que terminemos y escuchemos bien. La madre de Moisés tuvo que volver también a la fuente original. Dice Éxodo capítulo 2 que cuando Moisés nació, su madre lo tuvo oculto en su casa. Lo tuvo oculto en su casa por meses. Pero llegó el día en que ella ya no lo podía proteger más. Se iban a dar cuenta y lo iban a matar. ¿Sí? Porque, hermano, la protección humana tiene un fin. La fuente sustituta funciona, pero solo por un tiempo. Y llegó el día en que tuvo que sacar a Moisés de su casa. ¿Sí? Porque no puedes tener la luz escondida. Tiene que haber un día en que la luz salga. Entonces, ¿qué hizo la madre de Moisés? Lo preparó. Dejó de confiar en la fuente sustituta. Dejó de confiar en la protección que ella le podía dar. Y lo echó en las aguas. Y ahí el destino de Moisés dependía solamente de... Tuvo que abandonar la fuente sustituta y entregar su hijo a la fuente original. ¿Y qué pasó? Mire, ¿qué pasó? La hija de Faraón tomó al niño y ese niño no murió. Porque cuando te entregas a la fuente original, por muy raro y lógico que parezca, funciona. Los mismos que lo querían matar, lo terminaron criando. Porque en la fuente original, la racionalidad humana no funciona. ¿Me está escuchando? Entonces déjate de sacar cálculos, Seba, en tu mente humana y entrégate al Señor, porque al Señor no le importa lo que la racionalidad humana diga. Lo que a Él le importa es cumplir su propósito. Hermano, tal como la madre de Moisés, hay veces que usted va a tener que dejar ir para que Dios obre. ¿Sabe por qué Dios no obra? Porque usted no deja ir. Hay cosas que hay que soltar para que Dios obre. Amén. Hay cosas que hasta que usted no las suelte, Dios no comenzará a obrar. Este es mi mensaje, iglesia. ¿Cómo vamos a actuar cuando venga la crisis? ¿Cómo vamos a actuar cuando nos sintamos amenazados? ¿A qué fuente nos vamos a dirigir? ¿A la droga? ¿Al alcohol? ¿A la violencia? ¿O vamos a ir a la fuente original? La porción de esta semana, Éxodo capítulo 6, cuando comienza, vemos a un Moisés. Escuche, mire. Vemos a un Moisés que las cosas no están saliendo como él quiere, que las cosas no están dando resultado. Dios ya lo había enviado. Él le había dicho, presenta ante Faraón y liberta a mi pueblo. Moisés fue y en vez de ayudar parece que empeoró, porque Faraón puso más carga. En los momentos de crisis, en el momento más angustiante, en el momento de más confusión para Moisés, ¿sabe a dónde fue? Éxodo capítulo 6. Él se dirige de nuevo al Señor.
Esa es mi pregunta hoy día, iglesia. Eso es lo que quiero hoy día entregarte como mensaje. ¿A dónde nos vamos a dirigir cuando las cosas no estén dando resultados? Cuando ves que las cosas empeoran. Moisés se presentó delante de Dios y dice: oye, me mandaste y parece que fue peor. Faraón puso más carga sobre tu pueblo. Y la respuesta del Señor es, miren la respuesta rara del Señor. Le dice: a tus padres me di a conocer con un nombre, pero ante ti yo soy Yahweh, en hebreo, Jehová, 4 letras hebreas, Yod, Hei, Vav, Hei. Es la respuesta que le da el Señor. O sea, yo entiendo lo siguiente, hermano. La fuente original, el objetivo de la fuente original está en el nombre del Señor. ¿Cuántos se acuerdan qué significa el nombre del Señor? Yod, Hei, Vav, Hei. En el idioma más antiguo, pictografía. Como Moisés lo escribió. Ahí está. Yod, Hei, Vav, Hei. Un brazo extendido. Un hombre con brazos arriba. La tercera es un clavo. Y el último, un hombre con brazos arriba, que me faltaron las patitas. Esa es la fuente original, hermano. Mire, esa es la fuente original y ese es el objetivo de la fuente original. La fuente original es volver al brazo extendido. Ese brazo extendido te va a liberar, te va a sacar con brazos arriba de Egipto. Pero no solo eso, sino que también te va a clavar, te va a conectar a la adoración, a servirle a Él. ¿Cuántos desean ir a la fuente original? O sea, el objetivo de la fuente original no solo es liberarnos, no solo es desatarnos, sino también clavarnos, conectarnos a una vida de adoración, a una vida de entrega al Señor. Porque cuando caminas en entrega al Señor, cuando caminas en adoración, estás honrando a Dios. Y Dios honra a los que le honran. ¿Por qué Dios quiere liberarte? Y no solo liberarte, sino que hacerte caminar en adoración. Porque mientras caminas en adoración, tú le honras a Él. Y mientras tú le honras a Él, Él te honra a ti. Buscad el reino primero y todo será añadido. Entonces, hermano, ¿quieres volver a la fuente original? Deja que su brazo te liberte. Vuelve a su brazo. Mire, desde que empezamos a estudiar Éxodo, el Señor nos ha estado hablando de esto, de entregarnos a Él. La semana pasada entendimos por qué Israel estuvo esclavo en Egipto. Hoy día estamos entendiendo nuevamente que el Señor nos está haciendo un llamado a depender de su brazo. Volver a la fuente original es volver a su brazo y es volver a caminar sirviendo al Señor en una entrega total a Él. Cuando está sirviendo, el más bendecido será usted, hermano. Cuando usted sirve, el más bendecido es usted. Cuando usted se entrega, el más bendecido es usted. Siervo fiel,
lo poco me fuiste fiel, y a lo mucho entonces te pondré. Porque cuando sirves, el más bendecido eres tú. Había una tribu en Israel que todas las tribus escuchaban. ¿Cuál era esa tribu? Isaacar. Dice la Biblia que la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos, y todo Israel sabía qué hacer por causa de sus dichos. ¿Cuál era la bandera de la tribu de Isaacar? El asno, el burro. En tiempo bíblico el asno, el tiempo bíblico el asno es el animal que representa el servicio. Es decir, la tribu de Isaacar un día fue la tribu entendida en los tiempos, a la cual todos querían escuchar, pero esa tribu había comenzado siendo siervos, sirviendo. Porque el servicio suma. Sirve iglesia, sirve al Señor, y vas a ver cómo de siervo comienzas a subir de posición dentro del reino de Dios. Póngase de pie. Escuche bien. Cuando Jesús iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén, ¿qué pidió? Un asno. Un siervo. Vayan y busquen a un siervo. Porque cuando te dispones a servir al Señor, el Señor te busca. Mire lo que estoy diciendo. Cuando te dispones a servir, cuando te dispones como un asno, como un siervo, cuando vuelves al servicio, el Señor te busca. Y no solo eso, si hay ataduras en tu vida, Él las desata. Porque el asno en el cual se montó Jesús estaba atado. Hay ataduras en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no estás sirviendo. Llega temprano a la iglesia. Pon tu vida al servicio. Hay muchas cosas que hacer. Limpiar, abrir, recibir. Cuando Jesús ve a alguien dispuesto al servicio, Él corta las ataduras. Él corta las ataduras. Nadie que tenga disposición a servir, Dios lo dejará atado. Amén. Mire, este asno no solamente fue desatado, no solamente fue libre. Una vez que fue libre este asno, los mantos de los apóstoles cayeron sobre él. Y una vez que los mantos de los apóstoles cayeron sobre él, entonces Jesús se montó sobre él. Eso es capaz de hacer Jesús con simples asnos. Desatarlos, ponerlos bajo los mantos de los apóstoles, bajo su enseñanza, bajo su doctrina, y entonces Él se monta. Jesús no se monta en cualquier lugar. Jesús se monta donde están los mantos de los apóstoles, donde está la enseñanza de los apóstoles, la ley y los profetas. Entonces no solo te libera, no solo te desata, sino que también
se monta sobre ti. Ya no estás solo. Ya no vas a caminar más solo. Él va contigo. Él va contigo. Y al lugar que entres, la entrada será triunfal, como la entrada de Jerusalén. Al lugar que entres, la gente verá que Cristo viene sobre ti. Y ellos gritarán: Hosana, Hosana, al Rey que viene. Hosana, Hosana, al Rey que vive y que está contigo. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos, iglesia. Porque hoy es tiempo de volver a la fuente original. Es tiempo de volver a ese brazo que te liberta. A ese brazo que te desata. Pero no solamente te desata, sino que te clava a un servicio, a una nueva vida. Una vida de servicio en donde el Maestro va contigo. En donde el Maestro hace la entrada triunfal contigo. Aleluya, cierra tus ojos, iglesia, y levanta tus manos, porque el Señor, en este día, aquel que se disponga a servir, aquel que puede reconocer que ha caminado en la fuente sustituta, pero hoy día quiere volver al brazo del Señor. El Señor cortará ataduras, el Señor dirá: tráiganme ese asno, corten sus ataduras. ¡Corten sus ataduras! Ya no vas a andar solo, iglesia. En
canción cantará. Escúchame, iglesia, escúchame. Con esto termino, escúchame, ponme atención. No puede ser, iglesia, que sigamos volviendo a la fuente sustituta que tanto daño nos hizo. Corta con el pasado. Mire, Dios le dijo a Samuel: he desechado al rey Saúl. ¿Sabe lo que hizo Samuel? Lo único que hacía era llorar. Era llorar. Porque el Señor había rechazado al rey Saúl. Hasta que un día Dios le habla y le dice: oye, déjate de llorar. Rechacé a Saúl porque estoy levantando un David. Alguien conforme a mi corazón. Alguien que verdaderamente te va a bendecir. Lo que te quiero decir, iglesia, deja de llorar por Saúl. Tus lágrimas por Saúl no te están permitiendo ver al David que Dios te está preparando. Tus lágrimas por el rey Saúl no te están permitiendo ver lo nuevo que Dios está creando para ti. Algo conforme a su corazón que sí te va a bendecir. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte. Fuerte. Que Él te revele su nombre, iglesia. Que Él te revele su nombre. Afírmate en ese brazo, Seba. Afírmate en ese brazo, Lenny, Felipe. Afírmate en el brazo del Señor y vas a ser libre de toda atadura. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Levanta tus manos, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy volvemos a ti, Señor. Padre, no permitas que caminemos confiando en otra fuente que no sea tu presencia. Queremos ver respuestas celestiales, Señor. Danos la fe. Enséñanos a manejarnos en la crisis. Libértanos, Señor. He aquí un corazón dispuesto para servirte. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Vamos, salga de su lado y ore por una persona. Bendiga a su hermano, vamos. Salga de su asiento y bendiga a una persona, vamos. Vamos, salga de su asiento y bendiga a alguien, vamos. Bendiga a alguien, bendiga. Que nadie se quede sin una oración.